Dicen que detrás de cada sonrisa perfecta, siempre hay una historia que nadie se atreve a contar. Durante años, el público vio en Ana Patricia Gámez y su esposo la imagen de un matrimonio ejemplar, éxito, amor y una vida de ensueño. Pero alguien que lo vivió de cerca asegura que todo fue una gran mentira. Una ex empleada que trabajó en la intimidad de su hogar, ha decidido hablar. Y lo que cuenta cambiará por completo la forma en que muchos veían a esta famosa presentadora. Yo vi lo que nadie más vio, escuché palabras que jamás olvidaré. Detrás de las cámaras las risas se apagaban, los silencios eran eternos y las apariencias eran la única forma de sobrevivir. Lo que parecía un cuento de amor terminó siendo un relato de control, manipulación y lágrimas ocultas. Prepárate, porque en este vídeo conocerás la otra cara del matrimonio de Ana Patricia Gámez contada por quien lo vivió desde adentro. 5 capítulos donde la verdad, el miedo y el silencio se entrelazan en una historia que te dejará sin aliento. Esto no es un rumor. Es el testimonio de alguien que guardó silencio por años. Y hoy, por primera vez, decide romperlo todo. Bienvenidos a Secretos de Historias donde la verdad sale a la luz. Suscríbete, comenta con respeto y acompáñame a descubrir lo que realmente ocurrió detrás del matrimonio de Ana Patricia Gámez. Soy la ex empleada de Francisca Lachapelle y esta es mi verdad. Nunca pensé que un día iba a hablar de esto, pero ya no puedo seguir callando. Durante años guardé silencio, viendo cómo todos creían que vivían un matrimonio perfecto. Sonreían ante las cámaras, se tomaban de la mano, y la gente los admiraba, pero yo sabía la verdad. Porque yo estaba ahí, yo lo vi todo. Trabajé en esa casa durante casi 4 años. Fui testigo de momentos hermosos pero también de los más oscuros. Vi a Ana Patricia Gámez reír con su esposo frente al público y la vi llorar en silencio cuando las luces se apagaban. Su sonrisa era una máscara, una armadura para sobrevivir. Desde el primer día noté algo raro. Él, su esposo, tenía un carácter difícil de describir. No era violento a gritos, pero su forma de mirar, de hablar, de imponer su voluntad, daba miedo. Controlaba cada detalle, desde la ropa que ella usaba hasta las amistades que podía tener. Todo tiene que pasar por mí, lo escuché decir una vez. Nada se hace sin que yo lo apruebe. Ana Patricia apenas sonrió, bajó la cabeza. Ese gesto se me quedó grabado. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Ella intentaba mantener la calma, pero se le quebraba la voz. Recuerdo una tarde, mientras limpiaba la sala, que él le reclamó por algo tan pequeño como una publicación en redes sociales. «No puedes mostrarte así, vas a dar de qué hablar», le gritó. Y ella, con un hilo de voz, solo respondió: «Yo no soy una imagen, soy una persona». Esa frase me estremeció, porque en esa casa todo era una actuación. Nada era real, las noches eran lo peor. El silencio se volvía espeso y a veces se escuchaban murmullos, puertas cerrándose, pasos apresurados. Yo me encerraba en mi cuarto con el corazón latiendo fuerte, esperando que no se desatara otra tormenta. Un día, Ana Patricia me pidió que la ayudara a empacar unas maletas. Me dijo que necesitaba irse unos días para pensar. Pero cuando él llegó y vio las maletas, se enfureció. «¿A dónde crees que vas?», le dijo, con una voz tan fría que helaba la sangre. Ella no respondió, solo temblaba. Fue en ese momento que supe que su matrimonio ya no tenía arreglo. Que lo que se mostraba ante el público era solo una fachada, una estrategia para mantener las apariencias. Yo trataba de no involucrarme, pero era imposible. Vivía entre dos mundos, el del brillo de la televisión y el de la oscuridad de su hogar. Una noche que jamás olvidaré, escuché un llanto ahogado proveniente de su habitación. Toqué la puerta, y ella me abrió con los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Me abrazó sin decir palabra. Solo murmuró: «Ya no puedo más». Esa fue la primera vez que me atreví a decirle que buscara ayuda. Pero ella me pidió que no contara nada, que todo debía quedarse entre nosotras.
Él no puede saber que hablé contigo, me suplicó. Yo accedí, por miedo. Miedo a perder mi trabajo, pero sobre todo, miedo a lo que él pudiera hacer. Porque ese hombre tenía poder, contactos y una forma de manipular a todos a su alrededor. Poco después, empecé a notar su cambio. Ella se mostraba distante, más fría, pero también más decidida. Había noches en las que se encerraba en su oficina, escribía, borraba, rompía papeles, y yo sabía que algo se estaba preparando. Hasta que llegó esa noche. La noche en que todo cambió. Los gritos se escucharon desde el pasillo. Corrí, pero me detuve al escuchar cómo ella lo enfrentaba. No voy a seguir fingiendo. No más mentiras. No sé exactamente qué pasó después, solo que hubo un silencio absoluto. Cuando la vi al día siguiente, estaba pálida, con los ojos rojos pero con una serenidad distinta. Como si algo dentro de ella se hubiera roto, o liberado. Ese fue el principio del fin. Yo lo supe, lo sentí en el aire. Y desde entonces entendí que, la historia que el público adoraba era solo una sombra de lo que realmente se vivía en esa casa. Yo vi cosas que nadie más vio, digo hoy con la voz firme pero el corazón temblando. Porque el silencio me estaba consumiendo y ya era hora de contar la verdad. Esa noche, no la voy a olvidar jamás. Desde el principio, sentí que algo iba a pasar. Había un silencio raro en la casa, un ambiente pesado, como si el aire se pudiera cortar con un cuchillo. Ana Patricia llevaba todo el día inquieta, caminando de un lado a otro, revisando su teléfono una y otra vez. No hablaba con nadie, apenas comió, y en sus ojos se notaba que algo la estaba consumiendo por dentro. Ya era tarde cuando comenzó todo. Yo estaba en la cocina, guardando las cosas del día, cuando escuché su voz. No era una conversación, eran gritos. Ya basta, no puedo más con tus mentiras. Me quedé paralizada. En 4 años que trabajé ahí, nunca la había escuchado gritar así. Corrí hasta el pasillo, y desde la puerta cerrada de la habitación principal se oía claramente una discusión. Su voz estaba quebrada, llena de dolor. Y la de él, fría, contenida, como si disfrutara verla perder el control. Tú te lo buscaste, le dijo. Si las cosas se arruinaron, es por ti. Ana Patricia lloraba. No eran sollozos discretos, era un llanto profundo, de esos que salen del alma. Yo me quedé ahí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, escuchando fragmentos de la pelea. Se acusaban mutuamente de cosas graves, traiciones, engaños, dinero desaparecido, y nombres de personas que yo jamás había escuchado. ¿Crees que no sé con quién hablas cuando sales de viaje?, le gritó ella. Cuida lo que dices, Ana Patricia, respondió él con una calma que daba miedo. Fue entonces cuando escuché el sonido que lo cambió todo, el teléfono de él sonó. Eran más de las 11:30 de la noche. En medio de esa tensión contestó con un «hola», seco. Ana Patricia, aún llorando, le arrebató el celular. Yo escuché una voz femenina al otro lado de la línea, y un silencio que heló la sangre. ¿Quién es ella?, le preguntó Ana Patricia. No es nadie, respondió él, quitándole el teléfono y colgando sin decir más. Ese gesto fue como una bomba. Ella se derrumbó, lo empujó, lo insultó, le pidió explicaciones, pero él solo la miraba con ese rostro sin expresión. Tú siempre fuiste una víctima profesional, le dijo con desprecio. Ahí entendí que ese matrimonio ya no tenía salvación. Lo que vi después fue desgarrador. Ana Patricia cayó de rodillas, tapándose el rostro con las manos, mientras él simplemente salió del cuarto. La dejó ahí, rota, sin mirarla. Yo quería entrar, consolarla, pero no sabía si era correcto. Me quedé escuchando detrás de la puerta, sintiendo cada palabra como una puñalada. Pasaron minutos, o tal vez horas. Ella no dejaba de llorar. Luego la escuché hablar sola como si intentara convencerse de algo. Esto se acabó, ya no más. Fue entonces cuando decidí acercarme. Toqué la puerta con cuidado. Ella me miró con los ojos rojos, el maquillaje corrido, y solo me dijo. Lo descubrí, tenía razón, me pidió que no dijera nada, que nadie podía enterarse.
Me contó que había sospechado de una mujer desde hacía meses, una persona muy cercana a él del entorno laboral. Tenía pruebas, mensajes, llamadas, pero no quería hacerlo público. No quiero que mi hijo sufra por esto, me dijo entre lágrimas. Esa frase me partió el alma. Porque más allá de la fama, de la televisión, de las apariencias, ahí estaba una mujer herida, traicionada y completamente sola. El resto de la noche fue un silencio absoluto. Él no volvió a la habitación. Se encerró en su oficina hasta el amanecer. Ana Patricia durmió en el sofá con una manta y la mirada perdida. Yo no pude pegar un ojo. Desde la cocina se escuchaba el tic-tac del reloj, marcando cada segundo de una historia que se rompía en pedazos. Al día siguiente todo parecía normal. Sonrisas forzadas, buenos días falsos. Pero yo sabía que ya nada volvería a ser igual. Esa noche, digo hoy, con la voz quebrada, fue el principio del fin. La noche en que Ana Patricia dejó de fingir. Y aunque frente a las cámaras siguió sonriendo, yo sabía la verdad. Esa sonrisa ya no era de felicidad, era de supervivencia. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. La casa, que antes estaba llena de risas, música y conversaciones, se volvió un lugar frío, silencioso, casi fantasmal. Ana Patricia ya no confiaba en nadie. No en él, ni en su entorno. Y poco a poco, ese silencio empezó a devorarlo todo. Yo veía cómo ella se maquillaba frente al espejo, se preparaba para sonreír ante las cámaras y luego se desmoronaba apenas cerraba la puerta. Cada mañana se levantaba temprano, se arreglaba, ensayaba su sonrisa frente al espejo y salía como si nada hubiera pasado. Pero al volver, cuando las luces del set quedaban atrás, el brillo de sus ojos desaparecía. A veces la encontraba sola, sentada en el sofá, mirando fijamente su teléfono sin tocarlo. Otras, escribiendo mensajes que nunca enviaba. Me decía que estaba bien, pero su voz no tenía vida. Su esposo, por otro lado, parecía indiferente. Ya no dormían juntos. Cada uno tenía su habitación, sus rutinas, sus comidas. En la mesa, el silencio era tan fuerte que dolía. Apenas cruzaban palabras, solo frases cortas, obligadas. ¿Ya comiste? Sí, voy a salir, haz lo que quieras. Yo estaba ahí, viendo cómo dos personas que alguna vez se amaron se convertían en extraños que compartían el mismo techo. Pasaron semanas así, hasta que un día, lo noté, comenzaron los intentos de reconciliación. Pero no eran por amor, eran por imagen. Ana Patricia me confesó que su equipo de relaciones públicas le había sugerido mostrarse más unida a su esposo en redes sociales. Que era importante mantener la marca. Todo esto se ha vuelto un negocio, me dijo con tristeza. Ya no sé si soy persona o producto. A veces, antes de salir a eventos, él la abrazaba frente a las cámaras. Pero apenas se apagaban los flashes, se apartaban sin mirarse. Era como si ambos actuaran en una película sin guión, sin emoción, solo por obligación. Ella se convirtió en una actriz de su propia vida. Pero nadie puede fingir para siempre. Yo veía cómo esa presión la destruía lentamente. Tenía insomnio, comía poco, y a veces me pedía que apagara todas las luces de la casa para quedarse a oscuras. Necesito silencio, me decía. Solo silencio. Había días en que se encerraba por horas en su habitación con el celular apagado. Nadie podía molestarla, y cuando salía, era otra persona, vestida, sonriente, lista para grabar. Pero en sus ojos se notaba el cansancio de quien lucha una guerra interna que nadie más entiende. Su esposo, mientras tanto, fingía normalidad. Invitaba a amigos, hacía reuniones, hablaba de proyectos. Como si nada hubiera pasado. Él quería demostrar que seguía teniendo el control, pienso ahora. Que aunque todo se caía, él podía mantener la apariencia. Pero las sombras del silencio crecían más y más. Y yo, que estaba dentro de esa casa, lo sentía. El ambiente era irrespirable, lleno de tensión, de palabras no dichas, de miradas que decían más que 1000 gritos. Hasta que un día, Ana Patricia me miró directamente y me dijo algo que me dejó helada.
Pronto todo esto se va a terminar. Pero cuando pase, nadie va a creer lo que realmente viví. Esa frase me acompañó durante mucho tiempo. Porque en ese momento entendí que ella ya había tomado una decisión. El silencio la había transformado, y algo dentro de ella estaba a punto de despertar. No fue fácil hablar de él. Durante mucho tiempo tuve miedo de pronunciar siquiera su nombre. Era un hombre que imponía respeto, o más bien, miedo. Tenía esa mirada que te hacía bajar la cabeza sin que dijera una sola palabra. El ex esposo no solo era controlador, era también quien tomaba todas las decisiones, incluso sobre el dinero y las amistades de Ana Patricia. Eso era algo que muchos no sabían. Él estaba detrás de cada paso que ella daba. Revisaba contratos, correos, llamadas. Sabía con quién hablaba, qué reuniones tenía y qué proyectos podía aceptar o rechazar. Ana Patricia era la cara visible, pero él era quien movía los hilos detrás del telón. Recuerdo una vez que un productor muy importante la invitó a participar en un programa. Ella estaba emocionada, pero cuando él se enteró, todo cambió. No, con ese tipo no, le dijo tajante. No me gusta cómo te mira. Ella intentó explicarle que era solo trabajo, pero él se enfureció. Dijo que si aceptaba, lo tomaría como una traición. Esa noche discutieron horas. Al día siguiente canceló la participación. Yo estaba ahí cuando ella colgó el teléfono. Tenía los ojos llenos de lágrimas y solo murmuró: no puedo hacer nada sin que él lo apruebe. Con el tiempo, me di cuenta de que él no solo la controlaba, la aislaba. La fue alejando poco a poco de sus amigas, de su familia, incluso de la gente del canal. Decía que no le convenían, que hablaban demasiado, que podían ponerla en su contra. Ana Patricia vivía en una jaula de oro. Tenía todo, menos libertad. Y era cierto. Desde afuera, la gente veía una vida perfecta, viajes, eventos, lujos. Pero dentro de esa casa, ella caminaba con miedo. Cada palabra que decía era medida, cada gesto era analizado. A veces, él entraba en la habitación sin decir nada, solo la observaba. Y ella, nerviosa, dejaba lo que estaba haciendo como si esperara que algo pasara. ¿Por qué te callas?, le decía él con ironía. ¿O tienes algo que esconder? Esa tensión era constante. Yo misma trataba de evitar cruzarme con él. Bastaba una mirada suya para que sintiera que podía perder mi trabajo en cualquier momento. Tenía esa manera de manipular a todos, amable en público, intimidante en privado. Él sabía usar el encanto cuando le convenía, digo ahora. Pero cuando las cámaras se apagaban, su verdadero rostro salía a la luz. Durante un tiempo pensé que exageraba, que quizás las cosas no eran tan graves como parecían. Pero después de aquella noche del colapso, ya no me quedó duda. Ana Patricia vivía bajo un control absoluto, disfrazado de amor y protección. Una tarde, mientras ella descansaba, encontré en la mesa varios documentos. Eran facturas, contratos, extractos de cuentas. Todo estaba a su nombre, pero quien firmaba y decidía, era él. Nada se mueve sin mi firma, lo escuché decir alguna vez. Fue ahí cuando comprendí el nivel de dominio que ejercía sobre ella. No solo emocional, sino también económico. Ella no tenía voz. No tenía decisión. Las lágrimas que ahora me caen no son solo por ella, sino también por mí. Por haber callado tanto tiempo. Por haber sido testigo y no haber hecho nada. Mi silencio fue por miedo, confieso. Pero hoy ya no callaré más. Porque detrás de esa historia de amor televisiva había una verdad que nadie quiso ver. Una mujer atrapada en un matrimonio que la fue consumiendo lentamente y un hombre que usó el poder y la manipulación para mantenerla bajo su control. Y aunque el público aún crea que todo fue perfecto, yo sé lo que vi. Y lo que vi, fue una verdad que duele. Hoy, Ana Patricia Gámez se muestra ante el mundo como una mujer fuerte, renovada y centrada en su nueva etapa de vida. Las cámaras la captan sonriente, con nuevos proyectos y un brillo distinto en los ojos. Pero quienes la conocieron de cerca saben que detrás de esa sonrisa hay una historia que marcó su alma para siempre.
La ex empleada con voz serena y mirada nostálgica, lo deja claro. No hablo por venganza, hablo porque el silencio también puede ser una forma de complicidad. Cuenta que durante años guardó todo lo que sabía, observando cómo el público idealizaba un matrimonio que en realidad estaba lleno de sombras. Ver a Ana Patricia sonreír frente a las cámaras mientras detrás se desmoronaba en llanto, fue algo que nunca pudo borrar de su memoria. A veces los rostros más sonrientes esconden las batallas más dolorosas. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? Porque el público solo veía lo que la televisión quería mostrar: glamour, éxito, amor. Pero nadie se imaginaba que detrás del maquillaje, la ropa elegante y los escenarios brillantes, había una mujer luchando en silencio contra el control, la dependencia y el miedo. Con el tiempo, esa relación llegó a su fin. Pero no fue fácil. La ruptura no solo fue emocional, también profesional y mediática. Hubo presiones, rumores, y sobre todo, silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La ex empleada recuerda ese momento como un renacer. Cuando él se fue, ella respiró por primera vez sin miedo. Era como ver a alguien despertar de una larga pesadilla. Sin embargo, las cicatrices no desaparecieron. Ana Patricia tuvo que reconstruirse desde cero, aprendiendo a confiar otra vez en sí misma, a tomar decisiones sin pedir permiso, a creer que merecía una vida distinta. Y aunque hoy luce más segura, la ex empleada asegura que las huellas del pasado aún están ahí, escondidas detrás de cada sonrisa. Este testimonio no busca destruir, sino abrir los ojos. Porque detrás de muchas historias televisivas, hay verdades que nunca se cuentan. Historias donde el amor se confunde con poder, donde la fama esconde el dolor, y donde el silencio se vuelve un refugio, y una condena. El silencio terminó, y con él, se derrumba la imagen perfecta de un amor que nunca fue real. Y mientras la verdad sale a la luz, el público se pregunta: ¿cuántas veces hemos confundido felicidad con apariencia? ¿Cuántos matrimonios perfectos en la televisión esconden una historia de lágrimas y control? La ex empleada termina su relato con una frase que deja al mundo pensando. No todo lo que brilla en la televisión es oro, a veces es solo una manera de esconder el dolor. Y así llegamos al final de esta historia llena de secretos, silencios y verdades que durante años estuvieron ocultas. Una historia que nos recuerda que la fama no siempre significa felicidad, y que detrás de cada rostro conocido puede haber una lucha invisible. Si te ha impactado este relato, dale like, comparte el vídeo, y suscríbete a mi canal Secretos de Historias, donde revelamos las verdades ocultas detrás de las